Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. Bienvenidos a Conversando con Emilio. El Partido Socialista Unido de Venezuela, quizás viviendo su peor momento en 23 años, logró ganar en casi todas las gobernaciones del país. Entonces, ¿qué pasó? Hubo trampa, la división de la oposición pasó factura, las maquinitas hicieron su trabajo. Para hablar de eso y mucho más, tenemos hoy al secretario general del partido Movimiento al Socialismo Más, Felipe Mujica. Felipe, bienvenido. ¿Cómo estás, Emilio? Felipe, para las personas que están, por cierto, conectadas en este momento, no van a ver la imagen a que hago referencia, sí lo van a ver las personas que nos están viendo en la versión completa. Los invito de una vez para que sepan la versión completa, la buscan en YouTube, Conversando con Emilio, entrevista a Felipe Mujica y van a encontrar este programa. Vas a ver un gráfico, Felipe, donde el chavismo viene bajando en los votos obtenidos desde el 2006 y vive desde ese momento en estas elecciones. Los resultados de estas elecciones demuestran que vive su peor momento. Sin embargo, se alza con 205 alcaldías, como lo refleja el diario La Voz, 205 alcaldías y 20 tantas gobernaciones. 20 gobernaciones a este momento que llevan 20, sí. Todavía se está discutiendo, una más, una menos, pero bueno, al momento de la grabación de este programa, 20 gobernaciones. ¿Cuál es tu lectura a toda esa situación que estoy haciendo mención, de estos resultados? Tú sabes que escuchándote y tratando de aplicar algo que para nosotros es imprescindible en relación a lo que está pasando, es que hay varias lecturas que hay que hacer de este resultado. Si yo agarro tu frase, el chavismo vive su peor momento, tú pudieras complementarla con otra que dice, y la oposición vive su peor momento también. Y eso te permitiría que esos dos peores momentos, el del chavismo y el de la oposición, pudieran explicar claramente algunas de las lecturas que están en este momento. Tú das una lectura que es un aspecto, que son los números totales en materia de gobernadores, en donde bueno, el chavismo gana 20 gobernaciones y hasta ahora la oposición gana 3. Hay 2 que todavía aparentemente están en disputa, que es la de Barinas y la de Apure, que ahora hay que esperar a ver qué ocurre. Ahora, esa es una lectura, pero al mismo tiempo hay otra lectura. Si yo agarro ese cuadro que tú tienes allí, en donde señalas la manera en que viene declinando la votación del chavismo, entonces te vas a dar cuenta que el resultado para el chavismo es muy malo, a pesar de que gana gobernaciones y gana alcaldías. Pero en total de votos, el chavismo queda en su peor momento desde el punto de vista del número de votos. Ese gráfico que tú señalas, el total de votos a nivel nacional. A nivel nacional. Ese cuadro que tú señalas, en algún momento el chavismo tuvo 8 millones de votos, ¿verdad? ¿Cuánto tiene ahorita? 3 millones y piquito. Es decir, que el chavismo ha perdido a lo largo de todo este proceso más de 4 millones de votos. Más de 4 millones de votos. Y eso es un hecho que no puede dejar de ser entendido y leído de manera apropiada para que pueda darse eso. Si tú revisas otros aspectos, te vas a conseguir también con que el número de las alcaldías, que hasta no hace mucho, en el último proceso electoral, creo que la oposición tenía como que eran 20 y pico de alcaldías. En este momento pasa a 117, es el número que están dando en este momento. 117 alcaldías. Bueno, 117 en este alcaldías, momento. Lo cual no es cualquier tontería. No son conchas de ajo, como no dicen. No es concha de ajo, pues pasar de una cosa a la otra. Entonces, cuando tú vas leyendo paulatinamente esto, te vas dando cuenta que estamos en presencia de una situación que para poder ser analizada de manera apropiada, tienes que verla de todos los lados. ¿Qué ocurre con una oposición que, por cierto, no recuerdo si lo hablamos, pero el MAS lo dijo insistentemente? Uno de los escenarios que se va a producir aquí es que al final del día, cuando se contabilicen los votos de
la elección, no vamos a conseguir con un chavismo en minoría, el peor gobierno, que es como nosotros lo llamamos, en minoría frente a un país que quiere una salida distinta, pero que lamentablemente no logra construirla. Entonces, el plebiscito, como lo llamamos, permitía dos cosas muy claras: evidenciar la minoría del gobierno, que se evidencia, y evidenciar lo que también está allí, que es que los errores opositores son descomunales, y por lo tanto también eso iba a quedar abiertamente descubierto, que cómo es posible que tú eres mayoría contra el gobierno y sin embargo no logras ganar la mayor cantidad de elecciones de lo que se estaba eligiendo en ese momento. Eso también queda evidente. Y después del proceso también queda evidente otra cosa, que es sumamente importante. Aquí la gente, en términos generales, se le dice a la gente: no, yo no tengo nada que ver con eso. Eso es un problema de los políticos. Si los políticos se equivocaron, allá ellos. Ahora, esa opinión generalizada también tuvo distintas manifestaciones. Tuve, por ejemplo, el caso del Zulia, donde gana Manuel Rosales, que saca la mayor votación de todo el país. En el Zulia había igualito, 7 candidatos, dividida la oposición, diciéndose todo lo que tenían que decirse, y sin embargo la gente, los zulianos, entendieron que por encima de todo eso, si ellos votaban, se ganaba. Y le dieron una lección a los partidos y a los dirigentes políticos, ¿no?, al decirle: mira, ustedes se equivocaron, pero sin embargo nosotros decidimos votar. Tú vas al caso de Cogede. En Cogede se produce más del 60% de participación. ¿Qué ocurrió allí también? Bueno, Galíndez tenía como 5 o 6 candidatos en contra, igualito. Y, sin embargo, la gente decidió que había que buscar en Galíndez una opción para el Estado de Cogede y votó por Cogede. Y el caso de Morel, en Nueva Esparta. Imagínate, Morel compitió con el que era gobernador, con Alfredo Díaz, en una golpiza que se dieron entre los dos, brutal, como suele ser esas cosas en Venezuela. Bueno, y sin embargo, los margariteños dijeron: bueno, un momentico, está bien que Alfredito es el gobernador, pero tenemos que ganar. Y vamos a votar, y fueron y votaron por Morel. Sí. Dando ejemplos de cómo, si la gente vota, más allá de los errores cometidos por los partidos, sí, los errores cometidos por los candidatos, siempre habrá la posibilidad de que la gente corrija el error que se pueda haber cometido. Y nosotros, cuando hablábamos de eso, lo comparábamos, incluso, no había ocurrido todavía la elección, con lo que había pasado en los Estados Unidos. Los americanos eligieron a Trump en su momento y tuvieron que calarse durante 4 años el error de haber cometido, sí, con esa elección. ¿Quién corrigió el error? No fueron los propios votantes, eligiendo otro presidente y votando de manera masiva. Tú ves los países de Venezuela hacia abajo, toda Sudamérica, cómo hacen los procesos. No es votando, sí, independientemente si es de derecha, de izquierda, de centro, o si no tiene sexo, pues es lo que se está decidiendo en ese momento. Bueno, y es la gente participando. Por eso, aquí hay la lección. Por una parte, los errores de los partidos, los errores de los dirigentes, y que también se comience a enmendar el error de la gente pensar que no tiene responsabilidad en este asunto y no que son primeros políticos. Aquí la responsabilidad es de todos, porque lo que está en juego es Venezuela. Sí. Y nadie me va a decir: no, porque tú eres militante de un partido, tú tienes una responsabilidad mayor que la mía, porque yo soy ciudadano, sí, y yo no tengo. No, señor, aquí todos tenemos, sí, que actuar y ser responsables en esto. Felipe, ciudades como Guarenas, donde recorrí muchísimos sectores, por todos los sectores de Guarenas, están totalmente en el olvido. Las montañas de basura están en las puertas o en las entradas de todas las urbanizaciones y sectores populares de Guarenas. La policía cuenta con 3 unidades para cubrir, para darle seguridad a 300.000 personas. Bueno, es un desastre. Sin embargo, el alcalde electo es del PSUV. ¿Por qué? ¿Qué mantiene? Y sobre todo ese voto lo vimos en los sectores populares. No se vio la misma votación en los sectores clase media. ¿Por qué la gente en los sectores populares sigue votando por el chavismo, a pesar de estar viviendo en esas terribles condiciones en las que está viviendo? En Venezuela tenemos un hecho que quizás es de las aberraciones más grandes que se puede dar en términos de una sociedad, que es que el gobierno
ha utilizado todas las dificultades que tenemos, no hay gasolina, no recogen la basura, no hay luz, los salarios no alcanzan, etcétera, para utilizar un mecanismo que se llama control social. Eso está aprendido claramente los cubanos. Yo pongo el ejemplo siempre. En el caso de los cubanos, yo agarro aquí y te parto la rodilla. Y después de te parto la rodilla, te doy la muleta y me tienes que dar las gracias. Bueno, exactamente eso es lo que ocurre aquí en Venezuela. En Venezuela no te recojo la basura, no tienes trabajo o el trabajo no te alcanza, te mantengo con una bolsa CLAC que te la doy cuando me da la gana, pero todo eso funciona como control social. Mira, yo he presenciado cosas por allá por donde yo vivo, en los Altos Mirandinos, donde el día de las elecciones, después que son como las 2, 3 de la tarde, que ya el oficialismo sabe que hay una cantidad de gente que no fue a votar, y resulta que la gente que no fue a votar está en su casa jugando dominó, o jugando cartas, o echándose palos, cualquier cosa de ese tipo que se puede hacer un domingo en cualquier parte de Venezuela, y de repente llega la brigada del chavismo a la casa y le dice: mira, tú no has votado, prepárate que tienes que votar, porque si no vas a votar ya tú sabes lo que te va a pasar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que entonces los 4, 5, 6 que están jugando dominó, se acaba la partida de dominó, o se acaba la echar de palo y todo el mundo a montarse en el carro para ir a votar. ¿Por qué? Porque en definitiva, si yo estoy jugando dominó y no quiero votar, ¿por qué no quiero votar? Pero los tipos tienen un mecanismo de control social. Por eso la votación en los sectores populares que se da a favor del chavismo, porque ellos cuentan con una estructura de control social, más que una estructura partidista, una estructura de control social, donde la gente depende de la bolsa CLAC, la gente depende de los bonos, de los sueldos que el gobierno le da. La gente no paga luz, la gente no paga agua, tampoco tiene agua ni tampoco tiene luz, pero en esas condiciones el gobierno lo hace a propósito para que precisamente el mecanismo de control social opere. Entonces, ¿podemos decir que se impuso en estas elecciones el control social? No, porque acuérdate que estamos viendo varias lecturas. Aquí se impuso la derrota al gobierno, pero todavía el gobierno tiene votos. Pues acuérdate que la primera lectura que hacemos es que el gobierno pierde en los votos sumados. Y cuando tú revisas seguramente la alcaldía de Guarena o la de Guatire, no sé, esos números no los tengo yo, te vas a conseguir que además del control social, entonces opera otro mecanismo absurdo, que es que seguramente ahí había más de un candidato opositor. Y entonces, cuando tú buscas cuántos votos sacó la oposición, si se hubiesen sumado en un solo candidato, a lo mejor no hubiera ganado el chavismo. Pero fíjate, el caso de Guatire es interesante también porque habían 2 candidatos de oposición y ganó la oposición en unas elecciones que todavía están contando porque están por debajo de 200 votos la diferencia. Bueno, tú ves, por ejemplo, el caso de Falcón, de Henry Falcón en Lara. Henry Falcón es el candidato que aparentemente tenía la primera opción. Bueno, se da el proceso, Falcón tenía que competir, creo que son con 4 o 5 candidatos, pero tiene que competir con uno en especial, que es el que tenía una cierta capacidad de obtener votos, que es Luis Florido. Tú agarras, y lo puedes hacer por ociosidad, agarra estado por estado, suma el segundo y el tercero, que son opositores siempre, porque el oficialismo tiene un solo candidato. Tú agarras los votos del segundo y los sumas al tercero, y el segundo se convierte en primero. Eso ocurre en 18 estados. Ahora, ¿tú te imaginas lo que significa eso ante la evidencia de los venezolanos, ante la evidencia del mundo, ante la evidencia de todos los que estamos metidos en esta situación, que producto de esos errores garrafales termine generándose una de las versiones, que es que ellos ganan más gobernaciones y ganan más alcaldías siendo minoría, y los otros, siendo mayoría, no ganan? Ahora, eso forma parte precisamente de lo que hacia adelante habrá que evaluar. Es indispensable, por supuesto, que hacia adelante lo primero que debe hacer toda la oposición es reconocer sus errores. Aquí la primera cosa que hay que hacer es que todos esos sectores opositores, sean de donde sean, vengan de donde vengan, le digan al país: nos equivocamos y estamos dispuestos a rectificar. Y la rectificación pasa porque no hay exclusión, porque hay una voluntad efectivamente de darle una estrategia y una solución al país, que no solamente es un problema que gane la oposición, claro, es un problema de ayudar a que el país cambie y que ese chavismo que está en minoría entienda que tiene enfrente una fuerza que es mayoritaria, pero esa fuerza que es mayoritaria no está dispuesto a barrerlos, sino que está dispuesto a asumir claramente que aquí en Venezuela van a seguir existiendo adecos, copellanos,
chavistas, masistas, de Primero Justicia, de Voluntad Popular, y un montón de venezolanos que no militan en ningún partido. Esa es nuestra diversidad, ese es nuestro pluralismo, que todavía se mantiene a pesar de 20 años de gobierno autoritario. Y la oferta política que debe hacer una oposición que comience por reconocer sus errores, tiene que tener una estrategia sobre qué vamos a hacer con el tema económico, qué vamos a hacer con el tema social, qué vamos a hacer con el tema de los servicios públicos, qué vamos a hacer con el tema del empleo en un país como este, donde evidentemente eso es mucho más importante para la gente que si fulano o mengano gana. Porque, ¿qué es lo que ocurre con la administración pública? Yo hago un ejercicio permanente, te lo voy a hacer a ti. Dame los nombres de 5 gobernadores. No te acuerdas, ¿verdad? Te puedes acordar de 1 o de 2. A mí me pasa lo mismo. Y se lo puedes preguntar a cualquiera y tampoco se acuerda. ¿Por qué? Porque la relación entre la administración pública y los ciudadanos se ha interrumpido abiertamente. Tú llegas a una alcaldía y cuando llegas a la alcaldía y te pones a averiguar qué hay ahí, la alcaldía de casualidad alcanza para que los que están allí puedan ir a trabajar. Pero de ahí en adelante, los alcaldes no disponen, salvo algunas muy excepcionales, como a lo mejor la de Chacao, los alcaldes no disponen de recursos para su gestión de gobierno, y los gobernadores tampoco. Hablando de Chacao, Felipe, vamos a ir al corte de publicidad, y al regreso vamos a hablar de esa abstención en Chacao, Baruta, El Hatillo, 70% de abstención. La clase media no cree en elecciones, ya hablamos de los sectores populares, vamos a hablar de la clase media. Vamos a ir a un corte de publicidad, y al regreso más de Conversando con Emilio, hoy con Felipe Mujica, él es secretario general del partido Movimiento al Socialismo Más. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con Felipe Mujica, secretario general del partido Movimiento al Socialismo Más. Y dejamos una pregunta al aire. Abstención, Felipe, a nivel nacional alcanzó el 58.2%. En Chacao, 73%. En Baruta, 74%, en El Hatillo 70%. La clase media no cree en elecciones. Yo no creo que la conclusión sea que la clase media no cree en elecciones, porque acuérdate que esos son procesos políticos que no son que se dan de una manera definitiva, sino que hay una elección donde a lo mejor tú no crees y no vas, pero a lo mejor la siguiente elección crees y vas. Entonces no se puede pensar en que se pueda hacer una afirmación que tenga el carácter permanente. Yo creo que en esos municipios que estamos hablando del este de Caracas, ocurrió lamentablemente el hecho de que se sigue pensando que el abstencionismo es un camino para resolver la crisis venezolana y resulta que eso es un gravísimo error. Creo que si uno compara, por ejemplo, lo que ocurrió en Miranda en términos generales, es evidente que la relación de cuando Cari se retira y la manera en que lo hace no fue la manera más apropiada. Evidentemente eso se pudo haber hecho a tiempo, se pudo haber corregido todo lo que eventualmente significaba esa circunstancia y perfectamente hubiera pasado, bueno, se retiró Cari, la tarjeta de la MUC también sirve para que la gente hubiese votado por Uzcategui. Eso no pasó. Y se cometió ese error. Pero al error de los partidos, al error de la oposición, es evidente que se le suma el error de los ciudadanos de no participar. Porque ¿qué hubiese pasado si la gente sale a votar en esos 3 municipios de manera masiva? ¿Cuál sería el gobernador de Miranda ahorita? Hubiera sido David Uzcategui, sin lugar a dudas. ¿Y qué es mejor para Miranda? A pesar de los 40 y tantos mil votos nulos que generó ese conflicto con Cari. Por Cari. eso te digo, entonces esos votos nulos vienen de allí. Ahora, ¿qué era mejor para los mirandinos? Que es la pregunta que debe hacerse en este momento quien no fue a votar. Que siguiera Héctor Rodríguez, que hay quienes piensan que es la peor gestión de un gobernador en el estado de Miranda, o que se le abriera la posibilidad a que una persona como Uzcategui fuese el nuevo gobernador. Yo estoy seguro, porque es la misma pregunta que yo le hago a los abstencionistas del año 1918.
cuando prefirieron quedarse en sus casas que ir a votar. Y les digo, bueno, pero ¿qué es mejor? ¿Que Maduro siguiera siendo presidente o que fuese Falcón? Independientemente de las opiniones que la gente pudiera tener sobre Falcón, hoy el país sería otra cosa con un presidente como Falcón a lo que tenemos hoy con Maduro como presidente. Y además eso tiene otro hecho, que es que yo también se los hago de manera coloquial. Seguramente todos tenemos muchos amigos abstencionistas. Entonces yo le pregunto a los amigos abstencionistas, después que no van a votar, le digo, bueno, vamos a vernos mañana lunes. Nos tomamos un café, almorzamos, cenamos o nos tomamos unos whisky, para que tú me digas qué hacemos ahora, cuál es el paso después de la abstención. Y siempre me han embarcado, no han ido ni a tomarse el café, ni al almuerzo, ni a la cena, ni a tomarse el whisky. Simplemente no van porque no tienen nada que decir frente al hecho de que yo me quedo sí, no hay en una mi propuesta casa, de cómo cambiar el gobierno. me quedo en mi casa mirando para el techo. Sí. Entonces, si tú tuvieses una propuesta distinta, que no fuese el invento, que viene la invasión, de que el alzamiento militar o toda esa circunstancia, bueno, porque eso no existe. Dame otra, pues. Dame otra, porque es igual a lo que te comenté sobre los países de América del Sur. Tú ves ahí, Argentina. Macri perdió hace 2 años y medio. Perdió con los Kirchner. Bueno, ahora llega Macri, hace otra alianza y le gana a los Kirchner. Sí. El país, Chile, donde estamos presenciando algo que ojalá no sea exactamente como nos están describiendo, que nos están describiendo que los chilenos están escogiendo entre el pinochetismo y el izquierdismo radical. Ojalá eso no sea así, porque sería terrible para ese país. Pero todo ese tipo de circunstancias se van dando dentro de contextos electorales donde la gente hace uso del voto como instrumento, como arma de lucha, y no tiene entonces ninguna explicación el que tú te quedes en tu casa. Hay quienes alegan, yo tengo por ejemplo, la hija mía vive en Baruta, y ella intentó votar, no sé si al final votó, y no pudo votar porque su mesa de votación no estaba activa. Y conozco versiones que varios centros de votación arrancaron tardíamente. Ahora, sin embargo, eso que puede ser una razón, no creo que sea un elemento decisivo para que la gente no vote y no produzca el cambio que era posible producir. Juan Guaidó en las redes escribió ayer, en un momento en el que es un momento en el que se debe abrir una nueva fase de reunificación y reconstrucción de la alternativa democrática en Venezuela, de asumir las responsabilidades que se tengan que asumir y buscar mecanismos de legitimación, todo orientado en la solución a la crisis. ¿Qué debe hacer la oposición a partir de este momento basado en los resultados del domingo? Bueno, según tu opinión, tú Felipe. comienzas con lo de Guaidó, y Guaidó debe haber hecho eso que está diciendo ahorita hace 3 años. Yo recuerdo que nosotros estábamos en un aniversario del MAS, un 19 de enero, y estaba Guaidó ya montado en el tema de la juramentación como presidente. Y en el acto público del aniversario dijimos expresamente que lo que estaba haciendo Guaidó era un error, juramentándose de la manera que lo estaba haciendo y haciendo las cosas de la manera que estaban haciendo sin que ni siquiera lo conociera la oposición. Y le sugerimos a Guaidó lo que está diciendo ahorita. Tú deberías colocarte a la cabeza o formar parte de un proceso de reunificación, de unidad, de reconocer los errores, etcétera, para que se pueda efectivamente plantearle al país una alternativa. Bueno, dijimos también, ojalá cuando esto se evalúe no estemos 2 pasos atrás, sino 3 pasos adelante. Es evidente que no estamos 2 pasos atrás, estamos miles de pasos atrás en relación a esa guarandinga que comenzó Guaidó hace 3 años. Entonces, hoy es imprescindible para que se pueda avanzar, que todos los sectores opositores, independientemente de quién sea, lo primero que tenemos que decirle al país, hablando en primera persona, nos equivocamos. Y como nos equivocamos, vamos a corregir los errores. Y vamos a hacerlo de manera sensata, vamos a hacerlo sin exclusiones, vamos a tratar de entender que somos distintos, porque no hay ningún problema que tú asumas la diversidad como un hecho. Tú puedes ser un opositor más radical, menos radical, o puede ser que seas equilibrado, etcétera. Pero lo importante es que todos esos factores puedan encontrarse y decirle al país, estamos dispuestos a construir una cosa distinta. Como
ha pasado en la historia de otros países y como ha pasado también en la historia de Venezuela. Tú ves, por ejemplo, situaciones de hace unos cuantos años atrás, por ejemplo, 1957, cuando Pérez Jiménez, en vez de hacer las elecciones, convoca a un plebiscito para legitimarse y anula las candidaturas que estaban compitiendo con él. Ya en ese momento la oposición había llegado a unos acuerdos pensando que Caldera, que era en ese momento el que estaba compitiendo, fuese el candidato. Sin embargo, Pérez Jiménez eliminó eso, pues sabía que iba a perder. Hizo el plebiscito, todo el mundo supo que perdió, y contra todos los pronósticos del mundo, de que si la oposición no se unía o si se unía, etcétera, se produce un mes después, el 23 de enero, y cae Pérez Jiménez. Tú le hubieras preguntado a cualquier venezolano el 15 de enero, ¿usted cree que el 23 de enero Pérez Jiménez? Que sí. Por supuesto, usted está loco. Nosotros tenemos un cuento, una anécdota que es de Pompeyo Márquez y de Eloy Torres, dos viejos amigos fundadores del MAS, que ellos estaban escondidos en los Altos Mirandinos y se produce el alzamiento de Hugo Trejo el 1 de enero y fracasa el alzamiento. ¿Qué le dice Pompeyo Márquez a Eloy Torres al final del día cuando el alzamiento fracasó? Le dijo: Eloy, esto se acabó, tenemos 10 años más de dictadura. ¿Qué pasó? 22 días después, Pérez Jiménez estaba fuera. Entonces la política crea unos escenarios, unas posibilidades, unas situaciones en las cuales la sociedad debe entenderlos. Y en este caso, los que estamos metidos en esta lucha de los partidos, de la política, que estamos al frente de una de las cosas más complejas de las actividades de los seres humanos, que es la política, bueno, tenemos que asumir una responsabilidad. Pero yo te insisto, hay una situación de corresponsabilidad. Los políticos tienen que ser autocríticos y reconocer sus errores. La sociedad tiene que tomar la decisión de participar y de rescatar el voto como instrumento de lucha para que efectivamente la corrección de los errores de los políticos permita que más adelante se consigan todas las fuerzas necesarias para que el país cambie. Felipe, estas elecciones legitiman al presidente Maduro como presidente legítimo de Venezuela ante la comunidad internacional que lo cuestiona. Bueno, tú sabes que la legitimidad no es un problema de derecho. La legitimidad es un problema de hechos, ¿no? Si yo soy Maduro y hago lo que hice el día de las elecciones, digo, gran victoria, y después al día siguiente resulta que la gran victoria es una gran derrota, porque, ok, ganaste, pero los votos, es tu peor votación de la historia, tienes menos votos que nunca. Es evidente que entonces el tema de la legitimidad tiene que ver con cómo tú asumas eso. Maduro, ¿qué debe haber hecho? Hay un resultado, tenemos que estudiarlo, tenemos que ver de qué manera es, para ver de qué forma entre todos sacamos las mejores cosas de este resultado para que el país avance. Por ejemplo, Maduro decía: yo los voy a convocar a todos a que se reúnan conmigo, todos los gobernadores, incluso los opositores. Perfecto. Ahora, ahí hay una pregunta. Maduro hace 4 años atrás, en vez de hacer eso, lo que hizo fue que le nombró un protector al Táchira, un protector a Mérida, un protector a Anzoátegui y un protector a Nueva Esparta, que fueron las 4 gobernaciones que ganó la oposición. Maduro está dispuesto a rectificar eso. Maduro está dispuesto a olvidarse de esa cosa absurda que son los protectorados que ellos inventaron. Eso es una cosa que tiene que hacer Maduro. La segunda cosa, ¿cómo hago yo para ver cuál de las dos versiones son la verdadera? Maduro dice eso el domingo. Y creo que ayer Jorge Rodríguez en la Asamblea dice que se preparen porque lo que les viene a esos 3 gobernadores es una lucha, no sé si fue a muerte, pero una lucha con todos los hierros de parte de la revolución. Entonces, ¿cuál de los dos discursos es? ¿Es el de Maduro o el de Jorge? Porque en eso hay que ser coherente. Ojalá Maduro entienda que esto lo que abre es una oportunidad para legitimar un factor tan importante como es el diálogo, que el diálogo se pueda convertir efectivamente en una cosa donde participen todos los que tengan que participar, que Maduro deje a un lado la idea de que él en México reconoce la acción democrática de Henry Ramos, aquí reconoce la de Bernabé, allá reconoce la de Roberto Enrique, aquí conoce la de Alvarado, en el caso de Copey, y así sucesivamente. O asumimos que el diálogo es con todos los factores políticos, económicos, la iglesia, la sociedad civil, y eso es lo que Maduro debería tener como norte en su conducta política en este momento. Felipe, para finalizar, muy brevemente, un minuto que nos queda, un mensaje final para todas esas personas
que veían alguna esperanza en estas elecciones y entonces nos ven a un gobierno con una gran mayoría de gobernaciones, gente que quiere cambio, gente que se desespera. ¿Qué le dices tú a esas personas? Gente que está en la abstención, todos buscando lo mismo y no consiguen obtener de ninguna forma el cambio que están buscando. Bueno, utilizando una de las palabras que presentaste para la pregunta, yo diría, la esperanza es lo último que se pierde. Es un refrán venezolano que está permanentemente allí. Por lo tanto, siempre habrá la posibilidad de que estas cosas cambien. El llamado es, de parte de quienes tenemos que corregir errores, corregir los errores que haya que corregir. De parte de los ciudadanos, que los ciudadanos asuman que la responsabilidad es compartida, que es una responsabilidad en la cual todos tenemos como norte principal para lo que esté en juego a Venezuela en letras mayúsculas, y que para eso todos somos necesarios, todos somos útiles, y que ojalá podamos crear el entendimiento necesario entre quienes hasta ahora no ven el voto como un instrumento y entre quienes creemos que es el instrumento que tenemos a la mano, y eso forma parte de un proceso político que hay que darle. Ojalá los sectores opositores del campo de la política podamos comprender claramente que el entendimiento entre nosotros es vital para lo que viene, reconociendo las diferencias, y ojalá el país vea en esa posibilidad el surgimiento de una referencia, de una estrategia y de un liderazgo político dispuesto a pelear por lo que hay que pelear aquí con todos los hierros, que es por nuestro país, en términos de lo que tenemos que lograr, que es una Venezuela en la cual vivamos en la mejor condición posible. Muchísimas gracias, Felipe Mujica, secretario general del partido Movimiento al Socialismo Más. Y les recordamos a las personas que están en vivo que la versión completa de este programa la pueden conseguir en YouTube. Ustedes colocan Conversando con Emilio, entrevista a Felipe Mujica, y ahí van a encontrar una versión editada, completa, como si estuviéramos en televisión, de este y todos los programas que hemos hecho. Así que con esas palabras de Felipe nos despedimos, invitándolos para la próxima semana a un nuevo Conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.